Hasta ahora les damos la bienvenida a todos a nuestro streaming de Conoce la Resolución 686 de 2020 y su aplicación para independientes. Recordemos que esta resolución da aplicabilidad a todo el decreto 558 y 538 de 2020. Tenemos dos conferencistas el día de hoy. Nuestra conferencista Diana Milena Saavedra Ferrer, quien es especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social de la Universidad Católica de Colombia, administradora financiera de la Universidad del Tolima, y adicional tenemos a la señora María Lorena Botero, quien es gerente de beneficios pensionales de Porvenir, con más de 26 años trabajando en Porvenir y más de 20 años dedicados al producto de pensiones obligatorias y al entendimiento del sistema pensional en Colombia. Entonces, Diana, ¿me escuchas bien? Hola, Harold, sí, señor. Listo, entonces vamos a dar inicio con tu capacitación, dejamos a toda nuestra audiencia pues en compañía tuya y te voy a dar la opción para que puedas proyectar. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos nuestros aportantes independientes. El día de hoy vamos a ver la resolución 686 del 2020 y la aplicación que tiene con respecto a los decretos 558 y 538 del 2020. Al final de la sesión vamos a tener las preguntas que ustedes tengan con respecto a la charla que vamos dando. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, señores independientes, las condiciones que nos trae la resolución. Entonces, las condiciones son el independiente, o sea, es como independiente, cualquier tipo de independiente, contratista con un contrato superior a un mes o aporte voluntario a riesgos laborales, cualquier tipo de vinculación independiente, puede acogerse al beneficio del decreto 558 que consiste en la reducción de la tarifa en pensión, es decir, ya no va a pagar el 16%, sino va a pagar el 3%, que es equivalente al pago que se hace al seguro previsional o de invalidez o muerte. Es opcional. Usted, señor independiente, escoge si decide aportar durante los meses de abril y mayo, es decir, lo que pagamos en mayo y junio. Usted decide si paga con la tarifa en pensión del 3% o si paga al 16%. El beneficio, como les indiqué, aplica para los periodos de cotización abril y mayo, es decir, lo que pagamos en mayo y junio. A partir del 1 de julio, la tarifa a pagar en pensión ya es tarifa completa, es decir, al 16%. Si usted, señor independiente, se acoge al beneficio del decreto 558 del 2020, el cual es la reducción en la tarifa en pensión al 3%, y su ingreso base de cotización supera 3.511.212 pesos, es decir, es igual a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no hay lugar a aporte a fondo de solidaridad pensional. Pero si usted no decide acogerse al beneficio, es decir, va a pagar tarifa plena al 16%, debe hacer aporte a fondo de solidaridad pensional normal. Entonces, para que lo tengamos presente, los periodos de abril, lo que pagamos en mayo, va con tarifa del 3% o el 16%. El periodo de mayo, que es lo que pagamos en junio, va con tarifa del 3% o del 16%. Ya a partir de julio, que es las cotizaciones de junio, la tarifa en pensión es del 16%. Debemos tener en cuenta que el periodo es en el periodo, o el beneficio es en el periodo de liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes en agosto van a liquidar su planilla del mes de abril, la tarifa que se va a liquidar en ese mes que ustedes están liquidando es del 16%. Solamente aplica para los periodos de cotización de abril y mayo. Tengámoslo muy presente porque se está generando mucho esta pregunta. Listo. Vamos a ver la información o la aclaración que nos hace con respecto a la aplicación de los intereses de mora que venía en el decreto 538. ¿Listo? Entonces, usted es un independiente que va a liquidar el periodo o liquidó su periodo de marzo, lo que pagaba en abril. Si a partir
del 12 de abril, que fue cuando generó o se firmó el decreto 538 del 2020, si usted al 12 o a partir del 13 de abril, que era lunes día hábil, va a pagar su seguridad social de marzo, no, y ya había pasado su fecha límite de pago, desde ahí no se le cobraba interés moratorio. Pero si su liquidación usted la pagó antes del 12 de abril y ya estaba después de su fecha límite de pago, se le generaban intereses y no hay lugar a devolución. ¿Por qué? Porque el decreto se firmó el 12 de abril y las normas no tienen retroactividad. Es decir, si se firmó el 12, no se empieza a generar a partir del 1 de abril, sino a partir del 12 de abril. ¿Perfecto? ¿Hasta cuándo van los intereses moratorios? Es una pregunta que nos hacen mucho. Y el decreto dice que la exoneración de interés moratorio va hasta un mes calendario después de que termine la emergencia sanitaria. Como ha dicho el presidente, la emergencia sanitaria por el momento va hasta el 30 de marzo. Recordemos que una cosa es la emergencia sanitaria y otra cosa es el aislamiento preventivo obligatorio, que ese es el que va hasta el 11 de mayo. La emergencia sanitaria termina el 30 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que la exoneración de interés moratorio va hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio se empieza ya a generar interés de mora. ¿Listo? Entonces es importante, así no se estén incluyendo intereses de mora después de su fecha límite de pago. Señor independiente, la sugerencia que nosotros aportes en línea les estamos entregando es pague en su periodo de liquidación. ¿Qué quiere decir? Que si usted en este momento está pagando las cotizaciones de abril y tiene hasta el 30 de mayo para pagar sus cotizaciones de abril. ¿Qué pasa? Que si usted de pronto dice, no tengo el dinero o como no me cobran interés de mora, voy a pagar hasta el 2 de junio. Puede tener inconvenientes en la prestación de su servicio. ¿Por qué? Porque el decreto solamente está modificando la exoneración de intereses. No está modificando ninguna otra norma con respecto a prestación de servicio o entrega de algún beneficio por parte de las administradoras de las que usted realice los aportes. ¿Por qué decimos que de acuerdo a las administradoras? Porque unos independientes solamente realizan aporte de salud y pensión y otros salud, pensión y riesgos y algunos caja de compensación porque es de carácter opcional. ¿Listo? Si usted, señor independiente, desea realizar sus pagos de seguridad social en diciembre y va a liquidar su planilla del mes de abril, que de pronto no tuvo el dinero o desea ponerse al día, durante los meses que estuvo la exoneración de intereses, no se le va a cobrar interés moratorio. Es decir, durante abril, mayo y junio no se hará cobro de interés moratorio, es decir, la planilla empezará a generar interés a partir del 1 de julio, para que lo tengamos presente. ¿Para quiénes no aplica el beneficio? Para los cotizantes que tienen beneficios de Colombia Mayor. Entonces acá vemos madre sustituta, el beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional y el concejal municipal o distrital beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional. No tienen beneficio, ¿por qué? Porque ya tienen unas condiciones por parte de Colombia Mayor y la tarifa de esos cotizantes incluso puede ser menor al 3%. Es por eso que para este tipo de cotizantes no aplica el beneficio del decreto 558 del 2020. Importante, el beneficio solamente aplica para cotizantes que realizan aportes a pensión. Recordemos que el beneficio solamente es reducción en la tarifa en pensión. Se debe aportar salud y se debe aportar, en dado caso, riesgos laborales si así lo están haciendo. No es omisión del aporte a pensión, ¿sí? Porque, es decir, en su planilla usted debe realizar aporte a pensión, solo que con una tarifa reducida al 3% si usted como independiente desea cobrarse el beneficio. De lo contrario, si usted dice, no, yo deseo pagar mi tarifa plena, sus aportes serán a pensión, a salud, si es un tipo de independiente 3, o si aporta riesgos laborales y de manera opcional a caja de compensación. Si yo en mi planilla no aporto a pensión porque ya soy pensionado, porque ya tengo los requisitos, porque
ya tengo la edad para no cotizar, ¿sí? No aplica ningún beneficio, sigue pagando salud y riesgos laborales si así lo hace, o caja de compensación. Los aportes que usted realiza los hace de manera normal, no tuvieron ninguna afectación, lo único que tiene beneficio es pensión. Aquí tenemos un ejemplo de una liquidación, señor independiente. Entonces acá vemos uno que paga, hace aporte voluntario a riesgos laborales. Entonces en la parte izquierda tenemos el ejemplo si usted paga con pensión al 3%. Entonces vemos que salud lo sigue pagando al 12.5% porque salud no tiene pues ningún beneficio, dado que en este momento las administradoras de salud son las que más recursos necesitan por la emergencia. Entonces acá vemos, si paga salud pensión al 3% y riesgos laborales, hicimos el ejemplo con la tarifa más baja, que es la 0.522. El total de la liquidación sería de 140.800 pesos. Y en la parte derecha encontramos el ejemplo para un aportante independiente sin acogerse al beneficio del decreto. Es decir, va a pagar tarifa plena al 16%. Entonces acá observamos tarifa en salud normalita que no tiene ninguna afectación y el total de la liquidación es 254.800 pesos. Es decir, si usted, señor independiente, desea acogerse al beneficio del decreto 558 del 2020, usted tendrá una reducción en sus aportes de 114.000 pesos, que es lo que subsana su alivio económico. ¿Correcto? Entonces, el beneficio del que nos habla el decreto 558 es disminuir o reducir la tarifa en pensión. Los demás aportes o los demás subsistemas no tienen ninguna afectación, siguen pagando normal, realizan sus aportes normalitos. Importante, no se cambia el ingreso base de cotización, es decir, si usted no tiene pues el trabajo, puede seguir pagando sobre el salario mínimo o ya depende de sus ingresos. Recuerden que los independientes pagan sobre el 40% del total de sus ingresos. Eso no tiene ninguna afectación. Los días tampoco tienen afectación, deben pagar los 30 días, si así lo amerita. Y lo que tiene beneficio, nuevamente les recordamos, es pensión, que tiene una disminución de pagar del 16% al 3%, pero usted, señor independiente, decide si se acoge o no se acoge al beneficio. O el beneficio es por 2 meses, ¿cierto? Es abril, las cotizaciones de abril y las cotizaciones de mayo. Usted, señor independiente, decide, paga el mes de abril con el 3% y paga el mes de mayo con el 16%. Es como usted desee realizar sus aportes, es el beneficio que el aportante independiente está libre de escoger. ¿Listo? Entonces, las claves que se generan de manera automática, las que ustedes reciben, ya sea por mensaje doble vía, recuerden que ustedes digitan el código 85296, digitan su número de documento y el periodo a liquidar y automáticamente se les devuelve un mensaje con el número de clave y el valor a pagar. En la app de aportes en línea, la cual los invitamos a descargar para obtener su clave, a través de nuestro asesor virtual que encuentran en aportesenlinea.com, por correo electrónico, por mensaje de texto, por nuestras líneas telefónicas o por el autoservicio. Todas las claves que se generan por estos medios de manera automática ya cuentan con el beneficio del 3%. Pero como esto es opcional, es decir, usted, señor independiente, es quien decide. Si no desea acogerse al beneficio, en la reducción de la tarifa del 3%, ingresa a aportesenlinea.com. ¿Sí? Diligencia su número de documento y contraseña. Ah, yo nunca he entrado al portal y no tengo una contraseña. No se preocupe, señor independiente. Usted va a diligenciar su número de documento y automáticamente al celular que usted tiene registrado dentro de nuestra plataforma va a recibir un código. Es un código de 6 dígitos, el cual usted diligencia y esto le permite continuar con el proceso para acceder al portal de independientes. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes ingresen, les va a aparecer el banner si desean o no desean acogerse al beneficio. Si usted no desea acogerse al beneficio, usted marca no. Y automáticamente su liquidación
le va a recalcular el valor al 16%. En un momento vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo cambian los valores y porque ya las liquidaciones que se encuentran generadas se encuentran con la tarifa del 3%, dado que la marca está por defecto ya para usted, señor aportante, como que sí se acoge al beneficio, pero usted decide si no lo quiere. Si usted es un independiente que va a realizar por primera vez el registro con aportes en línea, la marca va a venir en no, pero usted lo cambia así y genera su liquidación con el beneficio del 3%. Esta opcionalidad de cambiar a sí y a no y que el sistema recalcule su liquidación es solamente para los independientes que pagan por sí mismos. Si usted es un independiente que a través del portal solicita la clave para pagar, la clave de servicio doméstico y la clave ya viene con el beneficio del 3%, lo que debe hacer es eliminar la liquidación y volverla a generar para que le tome la tarifa plena al 16%. O viceversa, de pronto usted ya digo, sí, no me acojo el beneficio, voy a calcular al 16%, pero después, no sé, por su liquidez, se arrepiente y dice, voy a pagar al 3%. Debe eliminar su planilla y volverla a liquidar para que le tome el beneficio del 3%. ¿De acuerdo? Importante. Acá los medios de pago, una vez ustedes confirmen su planilla, están los medios de pago, entonces tenemos PSE, pago de servicios en línea, o tenemos nuestros pagos presenciales. Recuerden, señores independientes, que si realizan el pago a través de Efective, deben ingresar el convenio 1506 para que los dineros se vayan directamente a sus aportes de seguridad social. Señores independientes, si ustedes realizan el pago en su planilla de una UPC adicional, los valores de UPC adicional no se modificaron y sí deben continuar con el pago de UPC adicional. ¿Sí? No tiene ningún beneficio. Lo único, y reiteramos, que tiene el beneficio en pensión, que tiene el beneficio, perdón, es la tarifa en pensión, que se reduce al 3% o al 16%, ustedes escogen. No es que vayan a dejar de aportar a pensión, no, deben realizar el aporte. ¿Por qué? Porque ese 3% se va al seguro previsional o de invalidez o muerte. ¿Listo? Entonces acá voy a descompartir un momento pantalla, señores independientes, porque les quiero mostrar el ejemplo dentro del portal para que ustedes vean cómo se realiza el cambio dentro de la plataforma, dentro del portal de independientes. Recuerden que esto que voy a realizar acá solamente aplica para los que pagan por sí mismos. Entonces, esta clave, estamos dentro del portal de independientes. Esta clave que ustedes ven acá o esta liquidación que ustedes ven acá es del mes de abril. Ya cuenta con el beneficio y acá está marcado sí. Dice que el valor total de la liquidación es 185.500 pesos. Si usted no desea conocer el beneficio, hace clic en no y automáticamente evidenciamos que cambió el valor a 319.100 pesos. ¿Por qué? Porque la tarifa ya le cambió de 3% a 16%. Y automáticamente, nuevamente, hacemos clic en sí, si de pronto se arrepintieron antes de pagar, y nuevamente le cambia su valor. Para que lo tengan ahí muy pendiente, señores independientes, de esa manera va a operar nuestro portal de independientes, el cual los invitamos a que hagan uso de él para realizar sus liquidaciones de seguridad social. Hasta acá nos vamos con la explicación que le aplica a ustedes, señores independientes, con respecto a la resolución 686 del 2020. Vamos a aclarar algunas de las preguntas que se han generado en medio de nuestra charla. Cuéntanos, Harold, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, mientras Harold nos hace las preguntas, nuevamente reiteramos el beneficio en pensión, es reducción de la tarifa al 3%, sus planillas, sus claves ya vienen con el descuento del 3%, sin embargo, antes de realizar el pago, los invitamos a que ustedes consulten su liquidación para que efectivamente traigan la reducción del 3%, ¿sí? De lo contrario, pues,
se acogerían a la tarifa plena del 16%. Recuerden que no hay afectación en aportes a salud o riesgos laborales, o si usted, señor independiente, realiza aportes a caja de compensación, sus aportes siguen con tarifa normal. Recuerden que la tarifa para independientes es del 2% o el 0.6%. Vamos con Harold, las preguntas que nos han generado nuestros aportantes independientes de nuestra charla con respecto a la resolución 686 del 2020. Sí, muchas gracias, Diana, por tu intervención. Aquí tenemos una pregunta que nos dice que si soy independiente y percibir los ingresos común y corriente, que si yo puedo acogerme como independiente a este beneficio. Sí, claro que sí, señor independiente. Usted puede acogerse al beneficio. El decreto simplemente habla de un alivio económico y para resguardar otros temas económicos que usted necesite. No solamente necesita temas de seguridad social, hay otros temas que necesitamos como independientes, nuestro arriendo, demás tipos de económicos que necesitamos dinero. Entonces usted igual sigue percibiendo sus ingresos normales, puede acogerse al beneficio y pagar con una tarifa del 3% en pensión. Muchas gracias, Diana. Aquí nos pregunta la señora Patricia que qué se debe hacer para acogernos al beneficio del 3%. Bueno, señora Patricia, no debe hacer nada, ¿sí? Simplemente, si ya usted decidió acogerse a su tarifa del 3%, su liquidación ya viene con el 3%. Sin embargo, antes de realizar el pago, la invitamos a que consulte su liquidación para que garantice que está con el 3% y simplemente paga su liquidación. Nos pregunta la señora Mercedes Corso que si el Ministerio de Trabajo puede iniciar investigaciones administrativas sancionatorias por el pago tardío de los aportes a seguridad social a las empresas. Bueno, en este momento estamos en una emergencia económica, es decir, la liquidez de los aportantes independientes o empleadores, pues no es muy buena, muy fructuosa, de acuerdo pues a los desniveles económicos, por lo que no se va a realizar ningún análisis ni ninguna investigación por este tipo de eventualidades. Gracias. Nos pregunta el señor Germán Villarreal que si él no quiere usar el beneficio aportes en línea, enviará usualmente como lo hace el mensaje de texto o el correo electrónico con la clave de pago por el valor total del 16%. Señor Germán, pues automáticamente las liquidaciones ya cuentan con el 3%. Si usted no desea acogerse al beneficio, ingrese a nuestro portal de independientes a través de aportesenlinea.com, ingresando su número de documento y contraseña. Si usted no ha ingresado nunca al portal, lo puede hacer, ingresa su contraseña y a su número celular que se encuentra registrado dentro de nuestra plataforma, va a recibir un código de 6 dígitos que le va a permitir continuar con el proceso para el acceso al portal independiente. Usted solamente hace clic en no, en donde está el banner grande de si se acoge al beneficio del decreto 558, hace clic en no y su liquidación se le genera con la tarifa plena del 16%. Muchas gracias, Diana. Aquí nos están pidiendo que si por favor nos puedes mostrar con un ejemplo en el portal empleador lo que dijiste sobre el servicio doméstico. En el portal empleador, es en el portal de independiente. Independiente. En este momento no tengo un documento con un cotizante de tipo doméstico, ¿sí? Sin embargo, si lo desean, lo podemos anexar a las memorias para que ustedes lo puedan ver. Porque pues para empezar debemos tener un documento válido que esté liquidando el servicio doméstico. Claro que sí, muchas gracias, Diana. Aquí nos preguntan, bueno, es un tema más de pensión, entonces le daremos paso a Lorena, entonces voy a avanzar con otra pregunta que sea más de carácter de seguridad social. Vale. Nos pregunta el señor Enrique que qué implicaciones tiene si él ya está pensionado.
Señor Enrique, el beneficio de la reducción en pensión aplica para los cotizantes que realizan aporte a pensión en el momento y es para alivianar el tema económico, es decir, para que su seguridad social, el pago de la liquidación, se reduzca un poquito y ese dinero restante pues le quede para otro tipo de situaciones que tenga. Si usted no aporta a pensión porque ya está pensionado, y de pronto están generando alguna actividad como contratista, por ende, pues le deben estar solicitando el aporte a salud, imagino yo, y a riesgos laborales, pues no tiene ninguna afectación, ninguna implicación porque no está realizando aportes a pensión. Aquí nos pregunta el señor Jaime Vega, yo realicé el pago de abril antes del decreto, ¿cómo me hago beneficiario? Realizó el pago de abril antes del decreto, ya si usted pagó las cotizaciones de abril antes del decreto 558, es decir, pagó por adelantado, pero los independientes recuerden, pagan mes vencido, pues ya ahorita la aplicación sería para el mes de mayo. Nos preguntan que si por estos 2 meses, que son abril y mayo, se paga el 3% y luego automáticamente aportes en línea y todas las administradoras están obligadas a cobrar el 16% del aporte. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el decreto solamente habla abril y mayo. Por ende, ya nuestras plataformas y adicional las administradoras están esperando el valor de la tarifa plena, excepto si desean realizar una planilla tipo N en donde realizaron el pago con tarifa de 3%. Si usted, señor independiente, va a realizar una planilla tipo N de corrección y va a corregir días o IBC, su tarifa del 3% se le mantiene, siempre y cuando haya realizado el pago con el 3%. Nos preguntan que si en algún momento se les será cobrado ese 13% faltante. Ni el decreto ni la resolución hablan de un faltante, además que es por un tema de emergencia económica para un alivio de ustedes, señores independientes, por lo que no se va a cobrar de manera obligatoria el faltante, es decir, el otro 13%. Pero si usted lo desea pagar, lo puede hacer en el momento que usted lo desee. Muchas gracias, Diana. Vamos a seguir buscando qué preguntas tenemos en temas de seguridad social. Bueno, Dice, mientras. aquí nos pregunta la persona Angie Saavedra que ella está acogida como contratista ante una entidad pública, que si ella como independiente se puede acoger al beneficio y pasar la planilla de pago por el 3% de pensión y no tendrá ninguna repercusión para el pago. Claro que sí, señora Angie. Puede acogerse al beneficio y pagar al 3%, dado que el decreto menciona que el beneficio aplica para empleadores y trabajadores independientes. Y puede pasar su planilla a su entidad pública con los pagos de esa manera. No tiene ninguna repercusión porque usted se acoge bajo el decreto. Dice, yo estoy pagando bajo el decreto 558, donde me dan la opcionalidad de pagar al 3%. Bueno, muchas gracias, Diana. Entonces vamos a dar inicio con la señora Lorena Botero. Agradecemos tu intervención nuevamente y le pedimos a la señora Lorena que por favor habilite su cámara para poderle realizar las preguntas que la audiencia nos ha dado frente al tema pensional. Lorena, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, Harold, muy bien, muchas gracias. Vale, muchas ¿Tú me gracias. oyes bien? Perfecto, muchas gracias. Entonces, para contextualizar a toda nuestra audiencia, recuerden que pues tenemos una invitada especial que es María Lorena Botero, es gerente de beneficios pensionales de Porvenir, 26 años trabajando en Porvenir, con más de 20 años dedicados al producto de pensiones obligatorias y al entendimiento de los sistemas pensionales en Colombia. Entonces, Lorena, tenemos una pregunta que nos han hecho y es, ¿se perderán las semanas de cotización durante este periodo?
Bueno, cuando uno cotiza a la pensión está cubriendo 3 riesgos, la invalidez, la vejez y la muerte. ¿Qué establece el decreto? Esas semanas que no se cotizan cuentan para una pensión de invalidez y muerte y cuentan para la pensión mínima de vejez. Quiere decir, para completar las 1.150 semanas en un fondo privado o las 1.300 en Colpensiones. Quiere entonces, la conclusión, ¿cuál es? ¿Quién podría perder las semanas o qué podría pasar con los aportes? Si yo llego a la edad de pensión en un fondo de pensiones y me voy a pensionar por las semanas, esas semanas cuentan para las 1.150, eso queda claro. Y en Colpensiones para las 1.300. Pero ¿en qué evento se pierde el aporte? En el siguiente ejemplo. La persona está en Colpensiones, ya tiene más de 1.300 semanas, esas semanas adicionales que dejó de cotizar no le cuentan para la liquidación de pensión. Solo cuentan hasta las 1.300, que son lo mínimo que hay que acceder para la pensión en Colpensión. En un fondo privado se pierde el aporte, porque son 2 meses que se van a dejar de aportar, esa plata no entra a la cuenta individual, entonces deja de hacer un capital que uno va a tener a futuro. Para darles una idea, se hizo un cálculo, Asofondos hizo un cálculo que es, voy a poner el ejemplo de una persona que hoy cotiza un salario mínimo legal vigente, sobre un salario mínimo legal vigente. Es una persona muy joven, es un hombre que se va a pensionar a los 62 años. El cálculo da que dejar de hacer esos 2 aportes puede llegar a no tener a la edad de pensión 6 millones de pesos. Entonces, puede que 6 millones de pesos no le cambien a uno un beneficio pensional, una pensión, pero si la persona no accede a pensión y lo que va a acceder es a una devolución de saldos, pues le van a hacer falta esos 6 millones de pesos. Por eso nosotros recomendamos, y a través de Asofondo lo hemos venido diciendo, que si la persona puede después completar ese aporte es mucho mejor, pues para que tenga las semanas de manera completa en caso de Colpensiones o el aporte en plata en caso de una AFP. Muchas gracias, Lorena. Aquí nos preguntan qué personas son las que se trasladan a Colpensiones. El decreto establece que a Colpensiones se van a pasar todos los pensionados que ya tenían pensión otorgada en el mes de abril del 2020 y que sus cuentas estuvieran descapitalizadas. Y son pensionados que el monto de la pensión equivalen a un salario mínimo mensual legal vigente. Ni los próximos a pensionarse, ni los nuevos pensionados después de la entrada en vigencia del decreto serán trasladados a Colpensiones. Únicamente los que estaban pensionados entre marzo y abril en ese momento y su pensión sea de un salario mínimo legal vigente. Muchas gracias. Lorena, tenemos aquí, entonces, ¿a cargo de quién quedará el pago de las pensiones? El pago de la pensión queda a cargo de Colpensiones. Las AFPs mandamos toda la información, enviamos el capital requerido que se necesita para financiar de manera vitalicia esa pensión y el pagador de pensión va a ser Colpensiones hasta que la persona tenga derecho hasta la sustitución de pensión. Nos preguntan que si se hace parte de ese grupo de que deben pasar a Colpensiones, ¿debo obligatoriamente trasladarme? La respuesta es sí. Por tratarse de un decreto legislativo, pues tanto nos obliga a nosotros como fondos trasladar las personas a Colpensiones, como al pensionado, pues aceptar ese traslado por ser a través de un decreto. La respuesta es sí, todos los de salario mínimo que a abril estuvieran pensionados con los fondos. Nos preguntan aquí que si las personas que pasen al Colpensiones pierden el derecho de heredar los recursos que se tienen en los fondos privados. Bueno, entonces ahí esa pregunta es muy importante y el tema es el siguiente. Estas son unas cuentas que tienen una particularidad y es que las cuentas están descapitalizadas. Por ser una cuenta descapitalizada, pues la probabilidad de que quede herencia pues es muy baja porque realmente le falta capital para financiar la pensión. No quiere decir que si este decreto no hubiera salido, y quiero hacer esa salvedad para seguir dando la respuesta, hubiera pasado a algunos fondos de privados. No, la persona sigue recibiendo de manera vitalicia su pensión hasta que fallezca y si hay beneficiarios de ley se sustituye la pensión, que eso quede claro. Pero como son las cuentas que les falta capital, se han descapitalizado, pues muy seguramente herencia no va a quedar. Pero es cierto, en dado caso de que hubiera herencia, pues se pierde. La herencia es única y exclusivamente de la modalidad de pensión de retiro programado, que es a través de un fondo de pensiones, y cuando se pasan a Colpensiones, pues se desaparece la herencia, porque eso no se considera en el régimen de prima media. Muchas gracias, Lorena. Tenemos aquí, ¿durante cuánto tiempo pagará Colpensiones la mesada pensional?
Colpensiones debe pagar la mesada pensional de por vida hasta que el pensionado fallezca o sus beneficiarios de ley ya no tengan derecho, tal cual como hubiera pasado si no hubiera salido el decreto y se hubieran quedado en una AFP como porvenir. La pensión es vitalicia hasta que el último beneficiario de ley tenga derecho a la pensión. Nos preguntan por qué las AFPs proponen usar los recursos de Fondo de Garantía de Pensión Mínima para cumplir con las pensiones de salario mínimo en retiro programado. Bueno, nosotros propusimos usar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Eso es un fondo que administramos en los fondos privados. En todo el sistema es un fondo de 24 billones de pesos. ¿Y quién accede hoy a ese fondo? A ese fondo accede una persona que ha cotizado por muchos años, por 23 años, que son 1.150 semanas, no alcanza el capital para financiar una pensión mínima. Entonces, ese fondo lo que hace es que le completa el capital para poder financiar la pensión de manera vitalicia. ¿Qué era lo que nosotros estábamos proponiendo en Cabeza de Asofondos? Que los pensionados pudieran acceder a ese fondo de garantía de pensión mínima, pues ellos también aportaron al fondo en su momento cuando eran afiliados, para no haber una diferenciación entre afiliado y pensionado, que tanto el afiliado pudiera acceder al fondo con los requisitos que acabo de mencionar, los 23 años de cotización, 57 años mujeres, 62 años hombres, ahí se cumplen esos requisitos y la persona puede utilizar ese fondo, y que los pensionados que hoy están pensionados pudieran también acceder a ese fondo. Pero el gobierno decidió sacar el decreto con el traslado de las personas a Colpensiones. Lorena, aquí nos preguntan que si es cierto que se está cobrando comisión a las personas para retirar sus cesantías en el marco de la emergencia económica y social. No es cierto, las AFPs acordaron como gremio no cobrar la comisión de retiro de cesantías por la emergencia social. Entonces, si alguien está haciendo el retiro de cesantías por ese nuevo concepto de emergencia social, las AFP renunciaron al cobro de esa comisión para contribuir a los afiliados en esta emergencia social. No es cierto que se esté cobrando comisión. Nos preguntan que cómo se distribuye ese 3% que se está realizando a pensión. El 3% se distribuye, principalmente el 2% se va al seguro previsional, o sea que, voy a poner ejemplo, Porvenir recibe ese 3%, el 2% se lo gira a una compañía de seguros y ahí es donde se cubre la contingencia de una invalidez y una muerte. Entonces, si una persona se muere o se invalida, ese seguro previsional va a responder por completar el capital previos requisitos para acceder a la pensión. Y el 1% restante es el que cobra la administradora como administración de esos recursos. Tanto nosotros como administradora para administrar los recursos, para seguir dándole todo el servicio a nuestros afiliados, pensionados, los servicios virtuales, los servicios presenciales, eso entra a cubrir ese 1% de comisión. Muchas gracias, Lorena. Aquí tenemos otra pregunta y nos dicen si soy una persona que está cerca a cumplir los requisitos de pensión, ¿esta medida retrasará la definición de mi pensión? Nada, absolutamente en nada la va a retrasar. Siguen siendo los mismos tiempos legales estipulados para el reconocimiento y pago de una prestación y los trámites no han cambiado absolutamente nada ni van no tiene por qué afectarse del trámite normal de un beneficio pensional. Muchas gracias, Lorena. Aquí tenemos otra. Nos dicen, ¿las AFPs tienen problema para solventar las pensiones de salario mínimo en retiro programado? No, eso es falso y pues las AFPs tienen que responder por las pensiones de retiro programado. Es tan así que el mismo decreto dice que nosotros debemos pasar los pensionados a través de un cálculo actuarial que haga Colpensiones. Entonces Colpensiones nos dice cuánto debemos pasar por cada uno de los pensionados y en dado caso que no alcance a pasarse el capital completo, el patrimonio del fondo de la sociedad administradora debe poner la diferencia para poder pasar el pensionado. Entonces, las pensiones, y para uno acceder a una pensión tiene que cumplir los requisitos. Si es por semanas, ya lo he explicado en varias intervenciones, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima es quien cubre ese faltante de capital, porque es gente que cotiza por muchos años, pero no alcanza el capital suficiente. Y si a una persona se le otorga una pensión por capital, es porque el cálculo actuarial da para que se pueda pagar esa pensión. Entonces, no es que tengamos un problema del pago de las pensiones, es una decisión del gobierno de pasar esos pensionados a Colpensiones y tal
como lo ha dicho hasta el mismo ministro Carrasquilla en varias declaraciones que creo que muchos de ustedes han escuchado, pues es un tema de liquidez para Colpensiones que lo requieren por no recibir el aporte en pensión de estos 2 meses. Entonces es una forma de tener una liquidez en el momento. Gracias, Lorena. Aquí nos preguntan, ¿no se podría financiar las pensiones de retiro programado con recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima? Claro, y de hecho lo mencionamos hace un momento, esa fue la propuesta que hizo Asofondos, que estos pensionados también pudieran acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y fuera ese fondo quien completara esa descapitalización de la cuenta. Pero el gobierno lo decidió a través del traslado a Colpensiones. Bueno, Lorena, aquí tenemos una pregunta que ya sé que has respondido, pero quisiéramos que nos detallaras y es, ¿qué pasará con las personas que ganan más de un mínimo y están próximas a pensionarse? ¿Están garantizados sus recursos con las AFP? No va a pasar absolutamente nada, siguen su trámite normal y cumpliendo los requisitos de las semanas o el capital para uno pensionarse, se pensionan. Las AFPs debemos garantizar el trámite de la pensión y el otorgamiento de la pensión previo al requisito legal. Lorena, ¿cuál es tu invitación para que los independientes y las personas que no quieran acogerse a ese 3% que dispuso el gobierno paguen el 16%? Sí, yo creo que cuando uno está haciendo su pensión y más uno como trabajador independiente, que pues el esfuerzo es mayor, lógicamente, como trabajador independiente, yo creo que esa alternativa que está dando el gobierno de cotizar solamente el 3% puede ser algo que le sirve a uno en este momento, pero qué bueno, y yo los invito y lo hemos dicho mucho a través de Asofondos, que en algún momento puedan hacer el ajuste por lo mismo que les dije ahora. Voy a poner un ejemplo, la persona que no se va a pensionar, que va a recibir una devolución de saldos a los 62 años, un hombre, con el ejemplo que puse, pues entonces si no hace el aporte va a dejar de recibir en ese momento 6 millones de pesos más. Entonces yo creo que sí vale la pena, independiente que las semanas no se pierdan para la cotización en el evento de un siniestro, para la pensión de una invalidez o una muerte o para la pensión mínima en semanas, pues sí el capital de la cuenta individual es menor y pues va a hacer falta esa plata porque qué bueno tener más dinero. Entonces yo creo que la recomendación es que si en algún momento pueden hacer el ajuste a ese pago, es mucho mejor hacerlo. Gracias, Lorena. Aquí nos preguntan una pregunta mucho más puntual y es, si tengo un empleado pues de oficios varios, ¿puedo pagar ese 3% a esta persona de pensión? Sí, es una persona que está empleada y, pues se puede pagar el 3% de pensión. Esa persona de empleada doméstica pues le van a contar las semanas. Muy seguramente es una persona que se va a pensionar con garantía de pensión mínima si está en un fondo privado, al haber cotizado 23 años y esas semanas le contarán para el otorgamiento de esa pensión. Claro que lo puede hacer el empleador siendo una empleada doméstica. Bueno, muchas gracias, Lorena. Le damos gracias a toda nuestra audiencia que se conectó. Los invitamos pues a que contesten unas preguntas que tenemos aquí en línea. Nuevamente, Lorena, muchísimas gracias. Invitamos a Muchas toda la gracias audiencia. por la Con invitación mucho gusto. y a toda la audiencia, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Les recordamos a toda la audiencia que estas conferencias, tanto para empresas como independientes, será grabada y será montada en el transcurso de mañana en nuestra plataforma para los que lo quieran revivir nuevamente o si tienen algunas dudas, pues también se acerquen a estos espacios para que de pronto puedan resolver un poco más las dudas que se les presentan. Los invitamos también a todos para que obviamente ingresen a más contenidos que tenemos nosotros disponibles para ustedes. Y pues recuerden que Aportes en Línea estará a la vanguardia de cualquier medida legal y alguna medida que tome durante esta cuarentena para poderles llevar esta información a sus hogares y por supuesto para que estén informados de todo el tema de seguridad social normativo. Entonces, nuevamente le damos gracias a nuestra conferencista Diana Milena Saavedra y también a nuestra invitada especial que es gerente de Porvenir y que tiene un gran bagaje en todo este tema. Y pues muchas gracias a toda la audiencia nuevamente.